Hola, muy buenas. Hoy vamos a tocar algunos puntos que, por lo que he visto con varios clientes, suelen generar bastante confusión con las campañas de display, ¿no? Y son pequeños matices que realmente, al cometer error sobre ellos, pueden llegar a tener un gran impacto en el rendimiento de este tipo de campañas. Entonces, nada, simplemente voy a tratarlos ahora, intentaré ser breve y nada, cualquier duda que tengáis me podéis escribir en los comentarios y encantado de resolver. Lo primero es, en las propias campañas de la red de búsqueda, algo que veo es que muchas cuentas tienen incluida en las campañas la red de display en sus campañas de búsqueda. Entonces, ¿qué pasa con esto? Al final, esto es algo que en el mismo Google, por defecto, ya viene incluido, ¿no? El problema es que cuando tú tienes una campaña de búsqueda, toda tu estrategia está enfocado alrededor de personas que están activamente buscando tu oferta, ¿no? Tú al final tienes pues una serie de palabras clave que utilizas, ¿no? Para que esos usuarios, pues cuando busquen algo relevante a tu oferta, tú aparezcas en las primeras posiciones. ¿Qué pasa al incluir la red de display? Pues al incluir la red de display, es cierto que al tienes un mayor alcance, como vemos aquí, ¿no? Que nos indican en Google, no pierdas oportunidad de llegar a más a usuarios, a 3 millones de sitios web. Es cierto que pierdes este alcance, pero en cambio ganas control, ¿no? Porque no podemos mezclar una estrategia de búsqueda, que es de usuarios activamente buscando una oferta, con una estrategia de display, que al final aparecemos en páginas web terceras, aparecemos en los diferentes partners de Google en base a una estrategia que es más basada en audiencias, intereses, demografía. Al mezclar estos dos, realmente estamos haciendo que los anuncios que aparezcan en páginas terceras no sean nada relevantes para esos usuarios, ¿no? Lo que nos llevará, pues obviamente, a que esos usuarios hagan clic con menos frecuencia en el anuncio, que los costes sean más altos, que haya menos conversiones, ¿no? Entonces, resumiendo, lo mejor que podemos hacer aquí, si tenemos el tiempo y realmente queremos hacer unas campañas granulares y eficientes, es no incluir la red de display en las campañas de búsqueda y crear una campaña de display manual. Entonces, cuando digo manual, lo remarco porque es cierto que al crear campañas de display se nos da la opción de crear una campaña automatizada por Google o una manual. Entonces, es cierto que las automatizadas pues llevan menos tiempo, es más sencillo, ¿no? Rellenas varios datos y ya la tienes activa. El problema es que perdemos de nuevo control en el tipo de usuarios a los que mostramos nuestro anuncio, ¿no? Con una campaña manual, aquí vemos toda una serie de opciones de segmentación que no tenemos con una campaña smart, que se llama, ¿no? Una campaña inteligente. Entonces, claro, hay una serie de detalles que aquí podemos añadir y que de este modo somos más precisos en los usuarios que mostramos el anuncio. Entonces, para hacer un breve resumen de cada una de ellas, sin entrar en demasiados detalles, tenemos palabras clave, que por palabras clave no tiene nada que ver con la red de búsqueda, ¿no? No es usuarios utilizando estas palabras para buscar una oferta, ¿no? Es simplemente nosotros utilizamos una serie de palabras relevantes al anuncio para dar información a Google del tipo de términos que nuestro potencial usuario, nuestro potencial cliente, normalmente debería tener un interés, ¿no? Entonces, en este ejemplo, ¿no? Estamos en esta campaña fue durante el confinamiento un vídeo de básicamente pues mostrando trucos para restaurar durante el confinamiento, ¿no? Y entonces, bueno, era una campaña más enfocada al reconocimiento de marca, conseguir seguidores, etcétera. Entonces, claro, pues nuestras palabras clave son muy relacionadas con la restauración de muebles. Entonces, esto por un lado. Luego tenemos las audiencias, que esto es pues realmente el parámetro más similar a la red de búsqueda. De nuevo, aquí, igual que en red de búsqueda, tenemos audiencias con intención de compra, audiencias afines, tenemos audiencias de remarketing, tenemos audiencias demográficas, tenemos todo tipo de audiencias, de nuevo por segmentación y observación, ¿no? Observación siendo que no excluimos a usuarios que no pertenecen a esa lista y segmentación que sí excluimos a esos usuarios. Entonces, esto es muy similar
a las audiencias de la red de búsqueda y que de hecho tengo un vídeo en el cual explico también todos estos tipos de audiencias que hay. Otro parámetro para controlar el alcance son los emplazamientos. Por emplazamientos viene a ser básicamente pues páginas web en las que aparece nuestro anuncio. Entonces hay dos opciones. Podemos de hecho elegir los emplazamientos en los que nos queremos mostrar, y eso es en el caso de que tengamos muy claro, ¿no? Pues una serie de páginas web claves estratégicas para mostrarnos, ¿no? Entonces en ese caso sí. En el caso de que tampoco tengas pues una lista muy clara de dónde te quieres mostrar y tampoco quieres limitar el alcance, ¿no? Y ahí quieres dar un poco margen a Google para que decida dónde posicionarte, una cosa que es recomendable hacer es ir consultando de forma regular dónde apareció tus anuncios, hacer un análisis. Aquí vemos que no hay datos porque esta fue una campaña que se hizo hace tiempo. Entonces, analizar básicamente dónde apareció tu anuncio y identificar si alguno de ellos tiene impresiones altas y pocos clics. Porque esas páginas al final serán páginas en las cuales los usuarios ven tu anuncio y no hacen clic, por lo tanto podemos asumir que es una página irrelevante para ti. Entonces pongamos que aplicamos un filtro de más de 500 impresiones y 0 clics, ¿no? E identificamos 10 páginas que cumplen ese filtro. Lo que yo haría con esas páginas es copiarlas y, como hice aquí, vemos que aquí ya está optimizado, añadirlas como exclusiones. Entonces, de este modo, al añadir como exclusiones las páginas que hemos visto que los usuarios no hacen clic o que simplemente son poco eficientes, al excluirlas tiene un poco el mismo efecto que las palabras negativas en la red de búsqueda, de que bloqueamos esas páginas y dejamos de aparecer en ellas. Y finalmente los temas. Aquí es un poco donde sí llega a muchas confusiones, ¿no? Porque temas no es lo mismo que audiencias, ni es lo mismo que emplazamientos, es digamos un punto medio, ¿no? Entonces, ¿cómo es el punto medio? Pues en temas lo que se hace es, se ofrece una serie de categorías en las cuales dentro de cada categoría están una lista de páginas web, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, no recuerdo si había una categoría relacionadas con muebles. Por ejemplo, aquí, ¿no? Si nosotros seleccionásemos la categoría de mobiliario doméstico, en esta categoría se incluyen los emplazamientos, las páginas web que Google tiene relacionadas como mobiliario doméstico. Es decir, es otro modo de elegir emplazamientos si no tenemos claro las páginas web en específico que nos queremos mostrar, pero sí las categorías en las que nos queremos mostrar. Entonces, ¿debemos seleccionar todos estos parámetros? Pues no necesariamente, ¿no? Depende. Como todo en Google Ads, depende. Entonces, si bien es cierto que para empezar no está mal decir, bueno, voy a incluir todo, voy a incluir palabras clave, audiencia, emplazamientos y temas, ¿no? Voy a segmentar al máximo el alcance para ser lo más eficiente posible e ir analizando las métricas e ir desegmentando, no sé si esa es una palabra correcta, desegmentar, pero básicamente ir reduciendo la segmentación si vemos que estamos limitando demasiado el alcance y no estamos teniendo tráfico, ¿no? con tanta segmentación. Entonces es encontrar un balance entre suficiente segmentación, pero tampoco demasiada como para limitar demasiado el tráfico. Y finalmente, el último punto que me gustaría tratar, y con esto ya lo dejaremos, que tampoco quiero enrollarme mucho, es un punto que también genera mucha confusión en general por lo que veo en las cuentas. Y es relacionado con la frecuencia. La frecuencia es básicamente pues los límites, ¿no?, que ponemos para el número de veces que un mismo anuncio aparece a un mismo usuario, ya sea durante la semana o durante el día o durante el mes, ¿no? Es decir, limitar, ¿no?, un poco el alcance. No hay nada peor que ser ese anuncio que aparece siempre, ¿no?, y que acabas cansado hasta ello, ¿no? O sea, todos hemos tenido esas marcas que nos muestran el mismo anuncio día sí, día también, constantemente, y eso al final hace que acabes aborreciendo a esa marca, ¿no?, y que no quieras saber nada más de ella. Entonces, no limitar la frecuencia lo que puede generar es fatiga en el usuario y básicamente afectar al reconocimiento de tu marca, ¿no? O sea,
lo cual es totalmente contraproducente, ¿no? Porque en display, si lo que queremos es hacer branding, al final, si no limitamos la frecuencia, no solo no estamos consiguiendo nuestros objetivos, sino que estamos haciéndonos más mal que bien. Entonces, de forma predeterminada, en Google Ads aparece como que se optimiza la frecuencia de forma automática, ¿no? O sea, que ellos deciden cuándo y cómo mostrar nuestros anuncios. Entonces, el problema de esto es que, claro, no tenemos información de cuál es la frecuencia, cuáles son los límites que ellos ponen, ¿no? Nos tenemos que fiar de su palabra. Entonces, yo lo que suelo recomendar es decir, bueno, como no sabemos si realmente la frecuencia de Google es la correcta o no, yo lo que recomiendo es hacer durante un par de semanas o 3 un experimento, diversificando el presupuesto con un 50%, con la misma campaña, pero con una opción con frecuencia automatizada y la otra definiendo una limitación manual de decir, bueno, por ejemplo, no quiero que esta campaña aparezca al mismo usuario 3 veces al día, ¿no? O no quiero que aparezca este anuncio a un mismo usuario más de 8 veces por semana o algo así, ¿no? La teoría es, bueno, de forma manual, si yo pongo los límites, teóricamente los resultados serán mejores. Pero esa es la teoría, ¿no? Y para los que lleváis un tiempo con Google Ads, sabéis que muchas veces la teoría se aleja mucho de lo que acaba siendo en verdad, ¿no? O sea, al final el algoritmo, pues hay una ambigüedad, ¿no? Un desconocimiento que todos tenemos sobre cómo funciona realmente ese famoso algoritmo. Entonces, para salir de dudas, lo mejor es hacer un experimento entre frecuencia automatizada y manual, dejarlo correr 2 semanas y tras ello analizar los datos, ¿no? Porque al final los datos nunca mienten y dejar que sean ellos quienes nos digan cuál es la mejor opción para nuestra campaña en concreto. Y bueno, pues esto sería todo. Obviamente hay mucho más a tratar en la red de display, es una red muy compleja y muy interesante, pero esto es alguno de los puntos que sí que he visto que hay más confusión y que quería clarificar con vosotros. Entonces nada, si hay algún otro tema que queréis que trate, alguna duda o simplemente si queréis compartir alguna experiencia que habéis tenido con la red de display o algún consejo, pues estaré encantado que me dejéis un comentario y así podemos charlar.